Hermano, y eso es algo maravilloso, es algo que usted lo debe de tener siempre alegre, contento, dichoso, porque tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. O sea que no podemos andar diciendo que nos está yendo mal, que qué vida tan horrible, que qué vida tan triste la que nos tocó. Nos tocó una vida de bendición, porque Él ha entrado en nuestra vida. Es que es cierto, hermano, si lo tenemos a Él. Mateo capítulo 16, verso 18, vamos a leer la palabra del Señor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a orar para que Dios nos hable en esta hora. Señor Dios Todopoderoso, Padre Celestial, gracias te doy, Señor, porque me permite servirte, Señor Jesús. Hoy, Señor Jesús, con temor y temblor estoy aquí ante tu iglesia, Señor, ante tu pueblo, el cual tú compraste a precio de sangre, Señor, dispuesto a predicar tu palabra. Que ella corra y sea glorificada, Señor, y que tenga un efecto en nuestras vidas, Señor. Que hoy esta palabra nos edifique de una manera especial y podamos, Señor Jesús, sentirnos, Señor Jesús, bien, porque somos iglesia tuya. En tu nombre predico tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dando gloria a Dios, ¿se pueden poner cómodos? Bueno, el tema hoy es muy sencillo: iglesia. Vamos a trabajar bajo el tema iglesia. ¿Qué se denomina iglesia? Se denomina iglesia al conjunto de fieles unidos por la misma fe. O sea, iglesia no es, y erradamente lo decimos todos, el error lo cometemos todos a diario. Le preguntan a uno, ¿para dónde va? Y usted dice, para la iglesia. Y resulta que esto no es una iglesia. Esto es un salón de predicación. Voy para el templo, tampoco es un templo, porque el templo somos nosotros, la iglesia somos nosotros. Entonces, partiendo desde ahí, aunque es un error muy común, también nos hace desviarnos del objetivo real de la palabra iglesia. Cuando a usted le pregunten ¿dónde está su iglesia?, usted tiene la capacidad de responder, heme aquí, porque yo soy iglesia. Amén. Entonces, por eso la definición inclusive es una definición secular. Dice, se denomina iglesia al conjunto de fieles unidos por la misma fe. ¿Aquí tenemos todos la misma fe o no? ¿Creemos en el mismo Dios o no? O sea que somos iglesia. Debemos tener claro entonces eso, que somos iglesia y que como iglesia, escuche bien esto, tenemos derechos y deberes. Usted como iglesia tiene derechos, y no son derechos que le está dando la organización Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, son derechos que le da el mismo Dios, y también el mismo Dios le demanda deberes. No la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Nosotros tenemos un reglamento como organización, porque hay que presentárselo ante las autoridades de Colombia, y dentro del reglamento tenemos todo un conjunto de situaciones que denominan quiénes son la junta administrativa, quiénes son los directivos, quiénes son los pastores, cuáles son los requisitos para ser pastor, cuáles son las doctrinas fundamentales de nosotros. Pero realmente a nosotros eso nos sirve para la parte legal ante el gobierno colombiano, pero para la parte espiritual lo que nos sirve es haber sido bautizados en el nombre de Jesús, porque ahí es donde nos hemos convertido en iglesia. Amén. Entonces se reconoce que la iglesia está conformada, ¿por qué? Por seres humanos que tenemos diferentes personalidades, diferentes pensamientos, que somos diferentes. Dentro de estos seres humanos que pertenecemos a la iglesia del Señor, hay unos bajitos, unos altos, unos flacos, unos gordos, unos calvos, unos con mucho cabello. Todos somos diferentes. Inclusive, aunque dentro de esa comunidad de seres humanos hay personas que somos familiares, pero mi hermano y yo en muchas cosas tenemos pensamientos diferentes, aunque fuimos criados dentro del mismo hogar. ¿Por qué? Porque realmente hay una diferencia marcada en todo ser humano, no hay un molde para todos los seres humanos. Y aunque hay diferencia, a pesar de todas esas diferencias, hoy podemos decir que hay algo que nos une: un Dios todopoderoso sobre el cual Él hizo algo por nosotros en la cruz del Calvario.
Romanos capítulo 12 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. Entender eso marca la diferencia para ser una buena iglesia, para que yo sea una buena iglesia. Porque cuando yo entiendo que yo hago parte de una función fundamental dentro del cuerpo de Cristo, yo cumplo mi función y no trato de cumplir la función de otro. Mire, el cuerpo humano, porque Dios en su sabiduría nos ejemplariza o nos deja ejemplos de situaciones naturales. Por ejemplo, Él nos habla de que somos el cuerpo. Si usted va y mira el cuerpo del ser humano, todo lo que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo se necesita diario para poder vivir bien. Si a alguien le mochan el dedo, le amputan el dedo gordo del pie, pierde equilibrio. Y uno dice: el dedito gordo, eso no servirá para mucho, pero ¿qué le falta para que pierda el equilibrio? Alguien que le amputan el dedo gordito del pie, le toca casi que volver a aprender a caminar porque inicialmente es desequilibrado. Y así usted puede comenzar a mencionar las partes. Bueno, aquí no sabemos de medicina ni de todo el tema del cuerpo del ser humano, pero sí hay algunas cosas que son fundamentales en nuestro cuerpo. Y si esas cosas fallan, todo el cuerpo se duele. Eso mismo debemos aprender nosotros como iglesia. Si uno solo está herido, todos nos dolemos. Pero ¿sabe qué a veces hacemos? Que si una parte del cuerpo está herida, nosotros mismos vamos y le hacemos una herida más grande con la murmuración, con el chisme, hablando mal de esa persona. Y yo digo, ¿cómo es posible que nosotros mismos nos hagamos daño a nosotros mismos? Si somos el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, necesitamos como iglesia aprendernos a comportar, a vivir como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y el mejor ejemplo de cómo se debe comportar una comunidad de creyentes lo encontramos en los primeros creyentes, quienes estaban llenos del Espíritu Santo. Usted lee la palabra de Dios en Hechos capítulo 2 y se encuentra que habían 120 reunidos en el aposento alto que fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta de un sermón y se convierte en ese día como 3,000. O sea, una iglesia que comenzó con 120 ya tenía 3,120 creyentes. En cuestión de minutos pasó de una iglesia pequeña de 120 a una iglesia grandísima de más de 3,000 personas. Pero ¿saben lo que dice? Nosotros siempre predicamos y lo que más hablamos es del movimiento del Espíritu Santo, y como un viento recio vino sobre las personas y los llenó, y nos alegramos de la llenura del Espíritu Santo. Y sí, es algo muy bueno, es algo necesario en la vida del creyente, que el Espíritu Santo nos dirija todos los días. Pero ¿para qué nosotros tenemos el Espíritu Santo si no permitimos que Él actúe por medio de nosotros? Porque estos hombres que fueron llenos del Espíritu Santo permitieron que el mismo Dios los dirigiese, de tal modo que nos encontramos en Hechos capítulo 2 verso 44 lo siguiente: todos los que habían creído, los 120 y los 3,000, ahí están incluidos, estaban juntos y tenían en común algunas cosas. No dice todas las cosas. ¿Por qué tenían en común todas las cosas? ¿Porque eran igualitos? ¿Porque pensaban igual? No, porque tenían algo en común, y era el poder del Espíritu Santo que los dirigía a todos. Un mismo poder los dirigía a todos. Verso 46, mire lo que dice: y perseveraban cada uno por su lado. No dice, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, este modelo es el modelo bíblico de iglesia. Nosotros somos los que le hemos ido cambiando.
Y aquí no se distinguía, aquí no dice los de clase alta en un lado y los de clase media en otro y los de clase baja en otro, no, o los bajitos en un lado y los altos en otro, los blanquitos en un lado y los negros en otro, no, aquí nos dice la palabra de Dios que perseveraban unánimes todos. Entonces, primero, había unanimidad. Segundo, que hay un cuento por ahí de hace mucho tiempo, que no hay necesidad de congregarse, que con un culto a la semana tenemos. Es más, negociamos los cultos. Si el que vino hoy, eso pasa en otra congregación, aquí en México no pasa, pero en otras congregaciones, voy el jueves, entonces ya me gané el culto de la semana, ni el sábado voy, ni el domingo voy, así tenga el tiempo, ahí es donde está mal. Es más, ¿y cuál que así tenga el tiempo si el tiempo es de Él? Amén, amén. Tiempo hay. Amén, amén. No, es que hay que sacar tiempo para actividades sociales, sí, pero es que los cultos no son todos los días. Pero ¿sabe qué me dice aquí la palabra? Y perseveraban unánimes cada día en el templo. Allá sí el culto era diario. Y si usted ve la cultura judía todos los días se reúnen y van y leen una porción de la Biblia. De pronto la reunión no es igual como la de nosotros, que dura hora y media o a veces 2 horas, pero sí ellos tienen presente todos los días leer la palabra y sacar tiempo de oraciones. Nosotros somos los que martes, jueves, sábado, domingo, hay en otros lugares donde están los cultos ya miércoles, viernes y domingo. Pero ¿saben qué? Hablaba estos días algo y se me viene en estos momentos a la mente. Precisamente hablábamos de la familia, que las familias dentro de las congregaciones se están destruyendo, y tanto divorcio y tanta cosa y tanta situación tan difícil. Y decía el hermano, el pastor que nos estaba dando una enseñanza precisamente de la familia, decía: antes hacíamos los cultos los domingos a las 5, a las 4 de la tarde, el culto evangelístico. Lo dejamos de hacer porque había que sacar tiempo en familia, y desde que lo dejamos hacer, más familias se están destruyendo. Porque es que realmente creo que no es el camino. El camino no es dejar de ir a culto. Claro, hay que sacar tiempo de vacaciones, eso no es malo. No se sienta mal si usted en algún momento falta un culto porque quiere ir con todo su núcleo familiar a un paseo, a sacar un día de descanso. No es malo, pero cada 8 días, todos los cultos. Ay, es que salió una película nueva en Netflix. Ay, es que salió mejor. No, es que... Y a uno siempre le aparecen las cosas. ¿Sabe cuál es el modelo bíblico de una iglesia exitosa? Perseverar unánimes cada día en el templo. Mire, se lo digo, hermano, por experiencia propia, y no quiero ufanarme aquí de mí, sino de lo que yo aprendí, y no porque alguien me lo enseñara, sino porque había un sentir en mi vida. Yo llegaba del colegio, soltaba el bolso, aunque también era irresponsabilidad mía porque no hacía tareas, pero soltaba el bolso y para el lugar de predicación, a ver quién había por allá, qué había. Claro, iba a salir el grupo de evangelismo, nos íbamos con el grupo de evangelismo y nos íbamos a andar, y cuando eso salíamos a evangelizar. Hoy convoque un evangelismo a ver quién viene. Ah, no, eso le toca al de evangelismo, no, le toca es a toda la iglesia. Amén. ¿Y qué pasaba? Mire, porque es que es otra de las cosas. Aquí creemos nosotros que la obra es de nosotros, y la obra desde el principio hasta el fin es de Él. Dice: el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y si nos encontramos ese texto y lo comparamos con el que leímos al principio, dice: y sobre esta roca, dice el Señor Jesucristo, edificaré mi iglesia. Esta iglesia tiene dueño. El dueño de esta iglesia se llama Jesucristo. Amén. Y basado en eso, ¿a quién le debemos dar cuenta nosotros? No al pastor. Voy para el culto porque es que el pastor, si no me veo, me echa cantaleta. No, es que el dueño suyo no soy yo. El dueño suyo se llama Jesucristo. Él fue el que lo compró usted a precio de sangre. Entonces tengamos muy presente lo que Jesús dijo: sobre esta iglesia, o sobre esta roca, perdón, edificaré mi iglesia. Y entonces también, como era su iglesia, como él es el arquitecto de esta iglesia, él mismo añade a la iglesia todos los que han de ser salvos. Nosotros, ¿saben qué somos? Solamente colaboradores. Eso lo debemos de tener claro como iglesia. 1 Corintios capítulo 3, verso 3 dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. O sea que el que practica esto, los celos, las contiendas, las disensiones, son carnales.
Y hace la pregunta: ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, el otro: yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice el verso 6: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Hermano, si usted como iglesia crece, no crece porque haya un buen pastor, usted crece porque usted le sirve a un buen Dios. Porque es que a veces nosotros es que el pastor le falta, o mire, iglesias que se ponen a meterse en ese cuento, pero cuando uno tiene claro quién es el autor y consumador de la fe, cuando uno sabe para dónde va, uno no necesita hombres. Obviamente Dios dejó pastores y a nosotros nos va a demandar bajo la responsabilidad que nos ha dejado una congregación, sí, pero usted no se meta el cuento en que es por medio del pastor, es por medio del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Pastor de Pastores. Él es el que nos sustenta. Amén. Verso 8: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces mire que la iglesia, la palabra iglesia significa varias cosas. Primero, cuerpo de Cristo, también edificio. Somos un edificio porque Él nos está fundamentando, Él está construyendo dentro de nosotros. Amén. Retomando el comportamiento de una iglesia que debe ser ejemplar. ¿Cómo debe ser un comportamiento de una iglesia? De unión, de armonía, de amor los unos por los otros. Ese debe ser el comportamiento, donde todos nos amemos. No, mire, de verdad es feo cuando alguien, así no lo diga, pero lo piense: ese me cae gordo. No, yo con ese no trabajo. Si me pone pastor en la directiva, con ese hermanito, con ese no soy capaz. Póngame con otro. Vamos mal, porque queremos llegar juntos al cielo, pero aquí no queremos trabajar juntos. Y ahí es donde va la cosa como por otro camino. Nosotros como iglesia no podemos dar lo que no tenemos. Por eso Dios nos convirtió en templos de su Espíritu Santo, para que Él, habitando en nosotros, pudiésemos ser como Él. Nosotros no podemos producir algo bueno, pero Él en nosotros sí produce algo bueno. Entonces, si usted se encuentra un cristiano bueno, es porque tiene de Dios. Si usted se encuentra un cristiano por ahí, como decían por ahí, como chifloreto, como andando mal, es porque le falta de Dios. Si usted se encuentra un cristiano murmurador, ese cristiano le falta de Dios. Pero si usted se encuentra un cristiano prudente, es porque tiene mucho de Dios. Esos son los comportamientos naturales. Y ese cristiano que es prudente es iglesia. Porque es que vamos a una cosa: aunque se puede decir que todo el que ha sido bautizado en el nombre de Jesús es iglesia, pero aquel que está viviendo una vida en desorden no puede ser iglesia, porque la iglesia es pura. Miren, le voy a leer, más adelante les leo. 1 Corintios capítulo 3, verso 16 dice: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Como iglesia somos el templo de Dios. Y eso es un privilegio enorme, el cual nos debería cada día llevar a ser agradecidos con Dios y a sentirnos honrados por Dios, porque Él, sabiendo que somos imperfectos, nos hizo sus templos. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice Colosenses capítulo 3, verso 12: vestidos pues como escogidos de Dios. Ojo pues, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mire lo que dice, tan bonito el Señor como nos enseña, y a veces nosotros no la cogemos. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, mire, para mí esto es un garrotazo que el Señor le mete a uno, para que uno despierte. Mire lo que dice: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
Y a veces medio nos ofenden y nosotros a veces no lo perdono, no soy capaz ni de verlo. ¿Usted imagina donde Dios hiciera lo mismo con nosotros? No, es que, pastor, usted no sabe la ofensa que me hizo, usted no sabe lo que hizo conmigo. De pronto yo no sé, pero Dios sí sabe qué hizo usted con él y lo perdonó. Es que la palabra de Dios es completamente recta para que nosotros aprendamos a vivir como iglesia. Dice el verso 15: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. En un solo cuerpo. Amén. Entonces debemos de tener siempre claro que como iglesia Él nos ama, y como Él nos ama, murió por nosotros. Él nos compró. Amén. Miren, el Señor Jesucristo le permitía a Pablo tratar un tema de la parte conyugal, pero ahí de una vez deja una enseñanza. Efesios 5:25: maridos, amad a vuestras mujeres. Y ese texto lo utilizamos mucho para enseñarle a las parejas, pero miremos la segunda parte, esa explicación tan bonita que nos da: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién se entregó? ¿Quién es iglesia? ¿Quién es iglesia? Den un gloria a Dios los que son iglesia. Gloria a Dios. Los que somos iglesia tenemos que decir: Él se entregó por nosotros. Amén. Mire, ¿para qué se entregó por nosotros? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Pero mire tan bonito esto: a fin de presentársela a sí mismo. O sea, Él hace todo el trabajo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La única forma de que eso ocurra, de que no haya mancha, de que no haya arruga, de que no haya cosa semejante, sino que seamos santos, es que Él habite en nosotros. Amén. Y ahí sí podremos ser una iglesia, ahí sí, como dicen, como Dios manda. Amén. Entonces Jesús quiere que seamos bien edificados, y para eso nos dice que Él es la principal piedra de este edificio. Amén. Y que atendamos lo que dicen los apóstoles, porque Él no solamente se puso como ejemplo Él, sino que nos dejó las enseñanzas de los apóstoles. Efesios capítulo 2 verso 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero entonces dice: siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, ¿en quién? En Jesucristo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Nosotros vamos siendo construidos de parte de Dios. ¿Usted qué construcción es? Una construcción bien hecha, bien fundamentada, con bases firmes, que si bien el terremoto del mundo, del pecado, de la maldad no lo mueve, o es una construcción que tiene unas columnas así que cuando medio hay algo que externo, hay un terremoto externo, usted se ve como para caerse. Ayer estaba mirando precisamente que hubo un temblor en la zona de Urabá y en Panamá, y estaban mostrando las calles en Ecoclí que se cayeron varias casas, estaban mal fundamentadas. ¿Por qué no se cayeron todas? Porque se cae lo que está mal fundamentado. Pero si estamos bien fundamentados en Cristo Jesús, sabiendo que Él es la roca de nuestra salvación, nada ni nadie nos podrá mover. Amén. Dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Amén. Necesitamos cada día entonces edificarnos en Jesús, que es la piedra preciosa de este edificio. Primera carta de Pedro capítulo 2 verso 6: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Yo he creído en Él y por eso tengo la certeza de que no sería avergonzado. Amén. Porque he creído en la piedra preciosa del ángulo, Jesucristo mismo. Amén. Entonces les hablaba de que hay derechos que tiene la iglesia. Usted tiene derechos. Le voy a mencionar 4. Pueden ser muchos más,
Voy a mencionar 4 para que no nos vayamos hasta muy tarde. Primero, usted tiene derecho a ser hijo de Dios como iglesia. A los que creen en su nombre les dio derecho, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es un derecho que usted como creyente no se lo puede quitar nadie, porque Dios se lo está dando. Segundo, tiene derecho de ser bendecido. El que está en Cristo tiene la bendición asegurada. Amén. Cuando hablamos de bendición, también tenemos que ser claros. Lo que pasa es que a veces creemos que la bendición es solamente la parte económica, y resulta que la bendición más importante que usted tiene es la salvación. Por eso dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que el resto vendrá por añadidura. Por eso también escribió alguien por allá, antes inclusive de la gracia: aunque la higuera no florezca y aunque en las vides no hayan frutos, con todo yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Porque aquí lo más importante es ser salvos. Entonces, derecho a ser hijo de Dios, derecho a ser bendecido, derecho usted tiene a ser protegido por Dios. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice la palabra que Él nos tiene en su mano y nadie podrá arrebatarnos de su mano. Él nos protege, bajo sus alas estaremos seguros. Ahora hablamos de los salmos. Precisamente es uno de los salmos más bonitos que habla de la protección de Dios. Salmo 91. De verdad eso es una realidad. El que es iglesia, Dios lo protege, Dios lo defiende. Es más, hermano, ahí es donde tenemos que tener claro que si usted es iglesia, no pelee usted, Dios pelea por usted. Y yo les puedo hablar desde la experiencia real. Yo he tenido las dos situaciones. He peleado yo y aunque he ganado me queda un sinsabor, pero Él ha peleado conmigo y queda en mi vida una alegría, un gozo especial, porque no fui yo, fue Él defendiéndome a mí. Y 4, tenemos derecho a ser salvos. Entonces, como iglesia, usted tiene derecho a ser hijo de Dios, tiene derecho a ser bendecido, tiene derecho a ser protegido por Dios y tiene derecho a ser salvo como iglesia. Por eso no se baje de esa posición. No nos bajemos de la posición donde Dios nos ha puesto. ¿Qué posición nos ha dado? Iglesia, templo, edificio, cuerpo de Cristo. ¿Qué más quiere? Amén. Y los deberes, porque es que nos gustan mucho los derechos. Hoy derecho a ser salvo, claro. Los deberes. Su deber como iglesia es vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces ese es el deber suyo, vivir en santidad. Segundo, su deber es congregarse como iglesia. ¿Qué tanto culto, qué tanta cultiadera? No, realmente es que esta es nuestra función. ¿Cómo si no les duele meterse de 8 de la mañana a 6 de la tarde a una empresa a trabajarle a alguien para que se enriquezca a costillas suyas? Eso y no lo vemos. Y sabiendo que Él es el que multiplica todo, Él es el que nos hace el bien, ¿por qué no dedicarle un tiempito? Amén. Segundo, nuestro deber como iglesia es servir a Dios, ser colaboradores de Dios. Ese es un deber. Y no es de algunos cristianos, es de todos. De todos los cristianos tenemos como deber servir a Dios, y a Dios le servimos con el tiempo, con nuestro cuerpo, con nuestras fuerzas, con nuestra economía, mejor dicho, con todo, porque todo es de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si notamos, hermanos, dentro de los deberes son muy sencillos. Vamos con el cuarto. Como deber debemos ser bendición para otros. La palabra de Dios dice: si has recibido de gracia, dad de gracia. ¿Qué recibimos de Dios? Por medio de la gracia recibimos bendición. Demos bendición. ¿Y qué es dar bendición?
es poder tener una palabra oportuna para ir a aconsejar a alguien que está en problemas, en dificultades, para ir a presentarle el amor de Cristo, la misericordia de Cristo. El deber de nosotros como cristianos es ser de bendición a otros. Tenemos bendición. Por allá se encuentra el viejo Pedro, le digo yo. En la entrada del templo de la Hermosa se encuentra un paralítico, tirado ahí en el piso pidiendo dinero. Y miren, porque es que a veces nosotros creemos que la única forma de ser bendición para otros es con lo económico. Si usted tiene con qué ayudar a otro económicamente que está necesitado, hágalo. Pero no es la única forma, usted tiene más que eso. Y entonces se encuentra el paralítico y el paralítico le pide eso. Iba Pedro con su compañero y les pide dinero. Y Pedro, más arrastrado, le dice: mire, la verdad, amigo, mire, yo no tengo plata. Yo personalmente me he imaginado la cara, ya que me va a decir el que estaba ahí. No me va a dar nada, entonces me va a dar un sermón. No tengo tampoco oro, pero sabe que le voy a dar algo de lo que tengo algo. Usted y yo, si somos verdaderamente iglesia, tenemos algo. Hermano, y eso es algo maravilloso, es algo que usted lo debe de tener siempre alegre, contento, dichoso, porque tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. O sea que no podemos andar diciendo que nos está yendo mal, que qué vida tan horrible, que qué vida tan triste la que nos tocó. Nos tocó una vida de bendición, porque Él ha entrado en nuestra vida. Es que es cierto, hermano, si lo tenemos a Él, que se caiga el mundo entero, pero que no nos falte Él, porque es que tenerlo a Él es una gran bendición. Entonces, usted debe vivir en santidad, yo debo vivir en santidad, debemos congregarnos, debemos servir a Dios y debemos ser de bendición para otros. Por mencionar algunos, porque hay más. ¿Qué quiere el Señor? Que seamos iglesia. Que usted pueda ser iglesia. ¿Qué necesita no solamente México? ¿Qué necesitan todas las congregaciones de nuestro país y todas las congregaciones del mundo? Creyentes que seamos iglesia, que vivamos para Dios, que tengamos una vida de consagración, una vida de dedicación, una vida mentalizada en que todo el mundo es pasajero, que todo el mundo pasa, pero que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que cuando somos iglesia no nos importa sacrificar tiempo, porque no es ningún sacrificio. Yo en algún momento hemos hablado en muchas ocasiones de que el diezmo, y por qué si vamos a hablar de diezmo no hablamos también de diezmo en tiempo, porque a veces hablamos de lo económico, pero el tiempo que Dios nos da todos los días, porque dice: todo lo que recibiré de tu mano el diezmo apartaré para ti. Sí, de la mano del Señor estamos recibiendo tiempo. Y si usted se pone a mirar eso legalmente, nosotros no honramos al Señor con el tiempo que es de Él. 24 horas daría 2 horas 40 minutos mal contadas, porque estoy haciendo una cuenta, creo que no es tan real. ¿Cuántos minutos son 24 horas? 60 por 24, vamos a hacer la cuenta y sáquele a eso, ¿serían qué? Vamos a ver qué cuenta nos da. ¿Qué necesitamos nosotros? Saber que todo es de Él. Este tiempo que usted está sacando es un tiempo bien invertido. Yo le he dicho a la gente cuando le evangelizo: mire, vaya a un culto de nosotros y se dará cuenta que lo que hablamos allá le conviene no solamente a los que van, sino a ustedes mismos, porque allá le enseñamos a la gente por medio de la palabra a vivir bien. Amén. ¿Cuánto da 60 por 24? 440. O sea que serían 144 dividido 60. A 2 horas 40 minutos. Usted saca 2 horas 40 minutos diarios para el Señor. Cuando estoy hablando, porque alguien puede decir: no, yo todo el día estoy conectado con el Señor, yo oro en la mente. Sí, eso lo hacemos todos. Pero dedicado que usted diga: voy a parar todas las actividades y voy a estar concentrado en el Señor. La verdad, ni yo lo hago. Y necesitamos, hermanos, dedicar más tiempo para Él. Amén, amén. ¿Cuántos capítulos de la palabra ha leído usted esta semana?
Nada más los que leemos acá martes, jueves y sábado y domingo. Es que a veces somos muy facilistas. Necesitamos ser iglesia. Si somos iglesia, hermanos, mire, va a ocurrir lo que ocurrió en la iglesia primitiva. El Señor va a añadir cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Pero a mí me preocupa, y lo digo en mi humanidad, cuando hay personas dentro de una comunidad cristiana que no son iglesia. El Señor manda personas para que vengan y conozcan de Él, y entonces esas personas vienen alrededor y dicen: no, pero yo para qué vengo acá, para ser igual que ellos, mejor me voy. Porque no estamos mostrando una cara de una verdadera iglesia. Vamos a ser iglesia. Sintámonos privilegiados de lo que somos. Somos la iglesia del Señor. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar con la iglesia del Señor? Y con esto quiero terminar. Que un día van a haber unas bodas. Y yo ya me imaginaba allá, en las bodas del Cordero, cara a cara, frente a frente, la novia con el novio. Porque eso es la iglesia, la novia del Señor. Y un día van a haber unas bodas donde Él nos va a desposar. Esa va a ser una fiesta muy especial. Yo no me la quiero perder. Y para no perdérmela, debo ser iglesia. ¿Sabe qué, hermano? No le tenga miedo a nada. Si usted es iglesia, el mismo Señor lo dijo: las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Si yo soy iglesia, no, el enemigo no puede. ¿Por qué no puede? Porque soy iglesia. Y porque Él ya lo dijo, Él va a proteger su iglesia hasta el final. Vamos a ser iglesia. Vamos a ser esa verdadera iglesia del Señor. Vamos a comprometernos con Dios a ser iglesia. Yo los invito a estar en sus pies.